Y bueno, el día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes dentro de los algoritmos y estructuras de datos, que es el tema de recursividad. Este tema es considerado por muchos uno de los temas más complicados y difíciles de entender dentro del mundo de la programación y de los algoritmos. Sin embargo, este tema es muy importante ya que si se logra entender, o al menos la idea fundamental de la recursividad, y si se logran alcanzar algunos diseños de ejemplos sencillos de algoritmos recursivos, pues es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de otros programas y para entender aplicaciones más complejas, ¿no? Entonces, pues no hay que tenerle miedo. Vamos a tratar de ver los puntos fundamentales de la recursividad para que la podamos comprender o al menos sentar las bases para que en algún momento dado, cuando tengamos un algoritmo recursivo que estudiar o analizar, pues lo podamos comprender, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar con recursividad. La primera parte, como concepto de recursividad, pues entendemos que una función recursiva es aquella que hace una o más llamadas a sí misma, ¿sale? Y bueno, aquí es donde cuando nosotros al hablar, por ejemplo, y tratamos de definir una palabra con la misma palabra, como por ejemplo decir, ¿qué es el respeto? Pues respeto es cuando respetas. En la parte verbal o en la parte del lenguaje, pues no es correcto definir una palabra con la misma palabra en sí, porque eso pues no causa una comprensión del concepto o no da una idea de lo que se requiere, ¿no? Ahora, desde la parte algorítmica, matemática, sí es posible hacer esto con una función recursiva, que es aquella que se llama a sí misma al menos una vez. Y bueno, ¿cómo puede un método o una función recursiva resolver un problema o hacer algo llamándose a sí mismo? ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, la clave está en que esa llamada hacia sí misma se hace en un contexto diferente, no se hace en el mismo contexto. ¿A qué nos referimos con un contexto diferente? Que la entrada o el parámetro va a ser más simple que el anterior, o la forma de la llamada, la forma de la nueva versión que se llama a sí misma, va a tratar de ser más simple que la anterior. ¿Sale? Por ahí muchos dicen que lo único que hace falta para entender la recursividad es saber qué es recursividad. Y bueno, pues esto hace como una referencia al punto este de que desde el punto de vista de conceptos del lenguaje, pues no es correcto definir algo con la palabra propia, ¿no? En fin, la función recursiva puede invocarse a sí misma una o más veces, pueden ser muchas veces, hasta llegar a una nueva versión o hasta llegar a un punto en el que no requiere volverse a llamar a sí misma, ¿sale? Para que una definición recursiva sea válida, la referencia hacia sí misma normalmente es más simple que el caso previo. ¿Y a qué nos referimos con más simple? Bueno, en un momento vamos a tratar de definirlo, ¿sale? Ahora, bueno, cómo se compone o cómo se conforma una definición recursiva? Bueno, pues una función recursiva en su definición requiere de dos partes. La primera es la llamada recursiva, obviamente, hacia sí misma, y esto cuando estén haciendo un ejercicio o en general cuando estén analizando una función que sea recursiva. Primer requisito básico para que una función sea recursiva, que en algún momento se tiene que llamar a sí misma, en algún momento se tiene que repetir adentro de sí misma. Si no se repite, si se llama diferente o si se llama otras cosas, pues entonces ya no es recursiva, ¿sale? Entonces, la primera parte es la llamada recursiva. En alguna de sus instrucciones se invoca a sí misma con un parámetro de entrada diferente, que implica un caso más simple y se hacen nuevas llamadas a la función cada vez más próximas al caso base, y el caso base es la segunda parte que debe tener toda función recursiva. El caso base es el caso trivial o final de la recursión y es la parte donde el problema se resuelve directamente sin una nueva llamada a sí mismo. Y la definición del caso base lo que pretende es evitar la continuación indefinida de la ejecución, es decir, que la función en algún momento termine, ¿sale? Bueno, más aspectos de la recursividad. La recursión es recursividad es una potente herramienta
que se aplica en la resolución de problemas. Por eso es tan importante que traten de llevarse el mejor aprendizaje posible de la recursividad, porque se usa en diversas herramientas de solución de problemas. Un ejemplo de ello son las estructuras autorreferenciales, como los nodos, que todavía no vemos, pero que en algún momento veremos, que son un buen ejemplo de la aplicación de naturaleza recursiva, ¿sale? Las funciones que en su naturaleza o las estructuras que en su naturaleza se tienen que contener a sí mismas, autorreferenciales, pues son casos de recursividad. Esto ya lo habíamos más o menos comentado. La contraparte de la recursividad es la iteración o la resolución a través de una fórmula directa. Los problemas matemáticos en algunos casos, suelen tener su solución en su modo iterativo y su solución en su versión o forma recursiva. En las funciones iterativas se resuelve un problema aplicando procedimientos de solución repetidamente y que no se considera la posible estructura interna del problema. Y bueno, ¿por qué se llama iterativo? Porque normalmente se trabaja en la resolución a través de un ciclo de repetición. En estas versiones, por ejemplo, en las que ya hemos visto, aparece algún ciclo for, algún ciclo while, y mediante esa repetición de operaciones, pues por eso se llama iterativa, ¿sale? Y también aquí menciona acerca de una fórmula directa. Hay problemas que ya tienen como una fórmula preestablecida y por eso ya no es necesario, o bueno, es diferente de la versión recursiva. Y bueno, como siempre debe de ser, en algunos casos la función recursiva es más eficiente o más sencilla o más práctica, y en otros pues la iterativa es mejor. ¿Cuál es? Siempre una pregunta que surge aquí por parte de ustedes muchas veces es, oiga maestro, ¿qué es mejor, lo iterativo o lo recursivo? Pues como siempre no hay una respuesta única o correcta. La respuesta tal vez más apropiada sería depende del tipo de función que se analice. En algunos casos va a ser mejor la iterativa y en otros casos va a ser la versión recursiva, ¿sale? Pero bueno, aquí el punto es como no cerrarse a decir, ay, no, no, lo recursivo no sirve, o no, no, lo recursivo es lo único bueno, o sea, ni una ni otra, ¿no? En fin, más aspectos de la recursividad. Los problemas principales, dice, el diseño de una función recursiva suele ser complicado y algunos de los problemas que ocurren frecuentemente son, o sea, en qué errores se puede llegar a caer, qué problemas puede haber, cuáles son las desventajas o los problemas que pueden surgir en funciones de este tipo. Pues bueno, en algún momento dado se puede crear una lógica circular que ocasiona que la función nunca termine su ejecución y que caigas en un ciclo infinito. Otro error o problema frecuente de la recursividad, que haya una mala definición del caso base, es decir, que por alguna razón nunca se entre al caso base y nunca termine la función. ¿Sale? O que el caso base esté mal definido y que a lo mejor se ejecute antes de tiempo o algún otro tipo de problemas. Y otro que no es precisamente un error, pero que sí es un problema, es que el número de operaciones crezca excesivamente. Y al crecer excesivamente un número de operaciones, pues deje de ser práctica o deje de ser funcional esa parte o esa solución mediante recursividad. Bueno, desde el punto de vista de inducción matemática, la inducción es la base de la recursividad, digamos que es el respaldo matemático formal de la recursividad, son las demostraciones por inducción matemática, que ustedes supongo que ya conocen, ya deben saber más o menos cuál es su dinámica o cómo se realizan. Las demostraciones por inducción muestran que si se sabe que una afirmación es cierta para el caso más pequeño y se puede demostrar que un caso implica el siguiente, entonces se sabe que la afirmación es cierta para todos los casos, lo del K y lo del K más 1 y la álgebra que tienes que hacer ahí. Pues bueno, en el caso de la recursividad, después de que se propone una función recursiva, para saber que no se cae en alguno de los problemas que se mencionaron anteriormente y para saber que una función recursiva es correcta matemáticamente, se debe de demostrar por inducción, ¿sale? Bueno, y entonces esto sería como parte de su sección y decían que nunca iba a servir para nada. Pues bueno, la inducción se aplica en muchas cosas. Una de ellas es
para darle un respaldo formal a las definiciones de funciones recursivas, ¿sale? Y bueno, pues por ahí dicen que aprendas a contar como cuenta un matemático. ¿Cómo cuenta un matemático? 0, 1, 2, n más k e infinito, ¿no? Con las demostraciones por inducción nos podrían, más bien nos comprueban que una función recursiva es correcta, ¿sale? Y bueno, ejemplos cotidianos de recursividad, por ejemplo, las carpetas. Las carpetas dice, los archivos de una computadora suelen estar almacenados en directorios o carpetas y los usuarios pueden crear subcarpetas que almacenan archivos y otras carpetas. Entonces, adentro de una carpeta hay otra carpeta y adentro hay otra y adentro hay otra. ¿Cuántas veces? Hasta que llegas al caso base que ya no hay carpetas y que solo hay archivos o que ya está vacía, ¿no? Otro ejemplo cotidiano de recursividad, pues al ascender o descender por una escalera, se realiza un recorrido recursivo, ya que se realiza la misma acción, que es subir escalón, subir escalón, subir escalón o bajar, y hasta llegar a un caso base, que es que ya no hay más escaleras, pero la acción de subir escalón se repite, digamos, de manera recursiva. ¿Sale? Otro ejemplo sería las palabras de los diccionarios se definen utilizando otras palabras. Entonces eso también es recursivo porque defines utilizando una palabra utilizando otras palabras. Claro, siempre que no sea la misma, ¿no? Al buscar es posible que no se comprenda la definición y se tenga que buscar el significado de las palabras que contiene dicha definición, que el concepto te lo expliquen con otra palabra que no entiendas. Entonces A te lleva a B, B te lleva a C, C te lleva a D, y a lo mejor la definición de la palabra D ya es algo que puedes entender y eso te permite entender la C y eso te permite entender la B y eso te permite entender la A y con eso ya logras hacer un ejemplo recursivo, digámoslo así. Y bueno, cuando entonces estamos que una palabra la definen con otra y otra con otra y así sucesivamente, como el diccionario es algo finito, algo que pues en el peor de los casos tienes que leer todas las palabras, pues puede que hayas terminado de leer todas las palabras y logres comprender el concepto, el cual sería el caso exitoso, que caigas en una definición circular, que de repente vayas A, la definen con B, B la definen con C y C otra vez la definen con A y entonces da vueltas ahí y no entendiste nada, ¿no? O que alguna palabra no exista, aunque sería muy raro que de repente por ejemplo, A la definen con B, B la definen con C y C no está definida en el diccionario. Entonces sería raro que un diccionario tuviera en sí mismo una palabra que él mismo no defina, ¿no? Eso sería extraño. Y bueno, en este ejemplo se podrían entender esos problemas o errores que puede llegar a tener la recursividad. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de funciones matemáticas que son recursivas. Entonces, el primero que veríamos sería el de la suma de los n primeros enteros. ¿A qué nos referiríamos con la suma de los primeros n números enteros? Es muy sencillo, que si n es igual a 2, la suma de los primeros dos números enteros sería 1 más 2 igual a 3. ¿Vale? Si decimos que n es igual a 5, la suma de los primeros 5 números enteros sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 igual a 15, ¿no? Este es un ejemplo de una función matemática que vamos a, ¿cómo se llama? A explicar su definición para este caso. ¿Sale? Entonces, tenemos para este ejemplo la definición directa. A lo mejor alguien ya conoce la definición directa de la suma de los primeros n números. Es que multiplicas al número, o sea, a n en este caso, si n es igual a 5, multiplicas a 5 por 5 más 1, o sea, 5 por 6, entre 2 es el mismo resultado, o sea, es el resultado al que quieres llegar. Entonces, esta sería la definición directa de los primeros n números enteros. ¿Cuál es la definición recursiva? Pues la definición recursiva es que la suma de n es igual a la suma de n menos 1 más n. Primer punto, ¿por qué es recursiva? Porque la suma de n vuelve a llamar a la suma. En este caso,
aparece el punto de que es una versión más simple o es una llamada más sencilla porque es n-1. Y en algún momento se llegará al caso base, que es la suma de 1 es igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos destripar esta función recursiva para poderla analizar mejor? Muy sencillo. Vamos a hacer la suma de 4. Si tenemos la suma de 4, tenemos que hacer la versión recursiva, que es la suma de 3, que es la suma de n-1, más 4. O sea, más n. Pero para hacer la suma de 3 implica una nueva llamada recursiva, que es la suma de 2 más 3. Mientras se hace esta nueva llamada recursiva, podríamos decir que la suma de 3 se queda en espera mientras se resuelven las otras llamadas recursivas para poder terminar su ejecución. Y entonces tendríamos la suma de 2, que es, la suma de 3, que es la suma de 2 más 3. Y la suma de 2 implica una nueva llamada recursiva, que es la suma de 1 más 2. Y la suma de 1 ya no implica una nueva llamada recursiva porque ya llegamos al caso base. El caso base es que la suma de 1 es 1. Por lo tanto, aquí ya se puede realizar esta operación directa, que es 1 más 2 es igual a 3, más 3 es igual a 6, más 4 es igual a 10, que es la suma de los primeros 4 números naturales, ¿vale? ¿Y cómo se vería en código? A veces en código es relativamente sencillo traducir una función recursiva. Y aquí tenemos entonces, acuérdense, la función recursiva en algún momento se tiene que llamar a sí misma. Entonces, la suma de enteros, también dentro del código de la función recursiva, de alguna manera debe aparecer el caso base. Si n es igual a 1, ahí está. Y en caso contrario, pues se realiza la llamada recursiva con n-1 y va a ir siguiendo esta lógica. Y mientras se van ejecutando las nuevas llamadas, la llamada actual, digamos, se queda en espera y entonces cuando termina, digamos que va de regreso ejecutando las que tenía pendientes hasta llegar a la solución del problema. ¿Sale? Vamos a ver más ejemplos. Ahora vamos a ver los números de Fibonacci. De alguna manera ya lo habíamos visto. La versión recursiva de Fibonacci es el Fibonacci de algún término, es el término del anterior más el segundo anterior, y aquí aquí se trata de una función recursiva que se manda a llamar a sí misma más de una vez, y al mandarse llamar a sí misma más de una vez, implica que hay muchas veces que se repite la misma operación. Y bueno, antes de eso, especificar que su caso base es que el Fibonacci de 0 es, digamos, si tomamos el término 0, pues sería 0, o el primer término sería 1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, aquí ya aquí está. Fibonacci de 5 necesita el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. El Fibonacci de 4 necesita el de 3 y el de 2, y el de 3 necesita el de 2 y el de 1, y así sucesivamente. Por acá el de 3 también necesita el de 2 y el de 1. Los que pusimos aquí en azulito son los casos bases que ya no necesitan nuevas llamadas, pero si ustedes se fijan, el número de operaciones, aquí están las operaciones, las sumas que se van haciendo, crece exponencialmente, que es algo que ya habíamos hablado en el ejemplo de análisis de complejidad. Entonces, esta función que se manda a llamar a sí misma más de una vez, pues genera un amplio número de operaciones. ¿Sale? La programación pues, no es del todo complicada. Si n es menor o igual a 2, regresa a 1. En caso contrario, pues manda a llamar la suma de las funciones recursivas, de las llamadas recursivas. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Ya se marearon? Esto está complicado, ¿no? Bueno, yo digo que no tanto. La suma de dos números, a más b, 1 más 2, 5 más 3, ¿cómo se puede expresar en una función recursiva? Pues bueno, se puede expresar de esta forma. La suma de dos números es igual al primer número si el segundo número es igual a 0, ¿sale? La suma de dos números es igual al primer número si el segundo es igual a 0.
Si la suma de dos números, si el segundo número es menor que 0, observen que ese caso implica que si el segundo número es menor que 0, estaríamos hablando de una resta, ¿sale? ¿Qué pasaría ahí? Pues bueno, sería la llamada recursiva con el primer número menos 1 y el segundo número más 1. ¿Cómo sería la prueba de esto? Vamos a suponer que queremos sumar un 3, bueno, un 5 y un menos 2, ¿no? En la primera llamada recursiva sería la suma de, en este caso, 5 menos 1, 4, y b más 1 menos 1. ¿Están de acuerdo? La segunda llamada recursiva de eso sería la suma de, en este caso, 3, porque es a menos 1, y 0. En este caso sería b más 1. Y si se fijan, al llegar a este caso, ya llegamos al caso base, que es b igual a 0, y la suma sería a. En este caso se devuelve que la suma de 5 y menos 2 es igual a 3. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Si no quedó claro, lo pueden volver a hacer con más calma. Y probemos con otros números. Vamos a probar con otros números. Ahora vamos a hacer la suma de 3 y 4. Aquí entraríamos al tercer caso, que es la suma, si b es mayor que 0, que en este caso a es 3 y b es 4. Si b es mayor que 0, entonces la llamada recursiva implica a sumarle 1, o sea que este es 4, a b restarle 1, o sea b se convertiría en 3. Después la nueva llamada recursiva implicaría a, claro, como son nuevas llamadas recursivas, tendríamos que irlas poniendo así, ¿no? Para que vaya siendo congruente con lo que hicimos hace rato. Sería la suma de 3, porque de 5, porque a hay que sumarle 1, y de 2, porque a b hay que restarle 1, y eso generaría una nueva llamada recursiva, que es la suma de 6 con 1, y eso genera una nueva llamada recursiva, que es la suma de 7 con 0, y si se fijan, aquí ya llegamos al caso base. Entonces, ¿cuál es el caso base de una función recursiva que toma la suma de dos números? El caso base es que el segundo número sea 0. Ahí ya no hay una nueva llamada recursiva, ahí ya se toma la solución directa, que es a, o el primer número de esa llamada, que en este caso sería 7, y el resultado de la suma de 3 y de 4, pues sería 7. ¿Están de acuerdo? Insisto, si todavía hay dudas aquí, pues podrían intentar hacerlo, pues nuevamente, o prueben con otros números, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, pero antes, en código, ¿cómo quedaría esto en código? En código, pues tenemos la suma recursiva del número 1 y número 2. Si el número 2 es igual a 0, devuelve, ahí acaba, ahí ya no hay nueva llamada recursiva. Si no, si el número 2 es menor que 0, si es negativo, pues hay que restarle 1 al primero y sumarle 1 al segundo. Y en caso contrario, o sea que el número 2 sea positivo, hay que restarle 1 al primero e irle quitando al segundo hasta llegar al caso base, ¿sale? Pero aquí otra vez, nuevamente hay que tomar en cuenta que las llamadas recursivas que hacemos en la función, estas llamadas recursivas que hacemos en la función, cada vez nos tienen que acercar más al caso base, y el caso base tiene que estar bien definido. ¿Cómo sé que me acerca al caso base? Porque si b es menor que 0, pues al irle sumando 1, algún día voy a llegar a 0. Si b es mayor que 0, al irle restando 1, pues algún día voy a llegar a 0. ¿Están de acuerdo? Si no, pues hay que darle una revisada con más calma, o igual ya saben, escribir sus dudas. Siguiente ejemplo. Bueno, ya lo vimos en código. Siguiente ejemplo, la potencia de un número. La potencia de un número también se puede expresar como una función recursiva. La potencia de una base hacia un exponente n siempre es igual a 1 si n, que en este caso es el exponente, es igual a 0. Cualquier número a la 0, cualquier número elevado a la 0, pues nos da 1, y ahí ya tenemos el caso base. ¿Cuál es el caso recursivo?
b, la base, multiplicado por la llamada recursiva de otra vez la base con n-1 para n mayor que 0, ¿sale? Aquí esta definición contempla exponentes positivos. Y entonces, ¿cómo se desarrolla esta función? Vamos a... ¿Cómo se desarrolla? Entonces, ¿cómo sería esta potencia en sus operaciones recursivas? Pues bueno, lo primero sería, si tenemos 3 a la 4, 3 sería la base y 4 sería el exponente. ¿Están de acuerdo? 3 sería la base y 4 sería el exponente. La primera llamada recursiva implica multiplicar a la base, que es 3, por la llamada recursiva de, otra vez el 3, que es la base, con n-1, que ahora sería 3. ¿Sale? Y esto implicaría, otra vez, 3 multiplicado por la llamada recursiva de la potencia. Y bueno, aquí como este implica una operación que queda pendiente, ocurre lo mismo que en la suma de los n enteros. Se queda en espera a que la operación se termine de realizar. Sería la potencia otra vez la misma base, la base no cambia en ningún momento y el exponente ahora sería 2. Después esto nos llevaría a 3 por la llamada recursiva de potencia con 3 y 1, ¿sale? Y esto nos llevaría a 3 por la llamada recursiva de potencia con la base 3 y el exponente aquí ya llegaría a 0. Y si se fijan, en esta parte estamos llegando al caso base y al llegar al caso base, pues ya tenemos perdón, aquí se me cambió el color, pero este es para el siguiente. ¿Sale? Entonces, cuando se llega al caso base, en este caso, sería del 3 a la 0, o cuando el exponente n vale 0 es igual a 1, entonces aquí sería multiplicar 3 por 1, y esto nos daría igual a 3, y esto implica que entonces 3 por 3, esto sería igual a 9, y esto implicaría que sería 3 por 9 igual a 27, y esto implicaría que 27 por 9 igual a 81, que es 3 a la 4, ¿sale? Si elevamos 3 a la 4 nos da 81. ¿Sí me expliqué o los hice bolas? ¿Sale? Bueno, si gustan pueden hacer una nueva prueba con más calma y revisar la llamada recursiva de la potencia. ¿Sale? Después tenemos el factorial de un número. También conocemos, no sé si alguien recuerde, su versión iterativa. El factorial de n es n multiplicado por n-1 multiplicado por n-2 hasta llegar a n multiplicado por menos n-1. ¿Sale? Entonces, en el caso del recursivo, aquí en este caso la función recursiva parece ser un poco más directa. El factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. Igual si quieren aquí podemos apuntar el ejemplo. El factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de 0, que es en este caso, el caso base, ¿no? El factorial de 0 es igual a 1 y a partir de aquí ya podemos ir resolviendo las operaciones anteriores, ¿no? Entonces, si el factorial de 0 es 1, entonces aquí sería 1 por 1,
el factorial de 1, esto sería 1 por 1 igual a 1. Esto sería 2 por 1 igual a 2. Y 2 por 3 sería igual a 6. Por lo tanto, el factorial de 3 es igual a 6. Y lo hicimos mediante llamadas recursivas. ¿Sale? ¿Preguntas? Muchas. Háganlo con calma. Sale. Y ahí estaba nuestro caso base. Factorial de 0 es 1. Y bueno, con este nos funcionó para poder hacer las demás operaciones. Los otros dos puntos para complementar la recursividad. El primero es el de el retroceso recursivo. ¿Qué es esto del retroceso recursivo? Pues bueno, no es algo muy complicado. Dice, el retroceso recursivo implica realizar las operaciones en orden inverso siguiendo la forma bottom-up. Algunos problemas de los que aquí todavía estamos hablando de lo que se trabaja con recursividad. Dice, algunos se resuelven de manera recursiva, únicamente realizan el seguimiento de arriba hacia abajo. ¿A qué nos referimos con de arriba hacia abajo? Haciendo las nuevas llamadas recursivas y en el momento que se llega al caso base, ahí termina la ejecución. ¿Sale? Eso, digamos, dentro de los problemas que usan la recursividad están esas dos formas. La que va llamando a las funciones y cuando llega al caso base termina. El otro esquema es, dice, en contraparte, las otras soluciones requieren un retroceso para realizar las operaciones o ejecutar las instrucciones de las funciones que se quedaron en espera. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos la suma de los primeros n números naturales de forma recursiva, habíamos visto que para la suma de 4 necesitábamos la de 3 más 4 y para la de 3 necesitábamos la de 2 más 3 y mientras esto se hacía, la suma de 3 se quedaba de alguna manera en espera a que las demás operaciones terminaran su ejecución. Esto hasta llegar al caso base. Y el caso base, donde teníamos ya una solución directa, podíamos entonces hacer la suma y aquí entonces íbamos de regreso a hacer las operaciones que habían quedado pendientes. Bueno, pues esas operaciones pendientes es el retroceso recursivo, cuando ya va de regreso y cuando va solucionando lo que había hecho falta. Bueno. La otra parte, ya para terminar la recursividad, serían las ecuaciones de recurrencia. Son expresiones en las que el término general de una sucesión se escribe en función de algunos términos anteriores y, bueno, reciben el nombre de ecuaciones de recurrencia o relaciones de recurrencia. En el caso de la relación con la recursividad, el objetivo de estas relaciones es encontrar una forma de calcular cualquier término de una sucesión recursiva sin necesidad de depender de valores anteriores. Y esto ayuda, por ejemplo, en el de Fibonacci, que implica una gran cantidad de nuevas llamadas recursivas. Gracias a las ecuaciones de recurrencia podemos encontrar algún término, digamos, de manera directa, encontrar una contraparte a la recursividad y que pueda proporcionar una solución o un mecanismo más directo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, para que ustedes puedan profundizar más en este tema de ecuaciones de recurrencia, pues sí, de nuevo, aquí vamos de nuevo. Van a describir la forma general y los tipos de ecuaciones de recurrencia, indicar dos ejemplos y buscar en dónde se aplican. Sobre todo es una pregunta que ustedes hacen mucho a los profesores y esto que estamos viendo, en qué se aplica. Entonces, por favor, en su tarea de ecuaciones de recurrencia hay que buscar en dónde se aplican estas relaciones. ¿Sale?